Vamos a continuar con el tema. Creo que ya es la tercera parte o la cuarta. Es que estoy haciendo los videos chiquitos para no batallar para descargarlos, porque luego batallo mucho. Bueno, fíjense cómo ya vimos cuando Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación o comunión. Si ya hizo eso Jesús, ¿qué hizo la gente? ¿Obedeció o no obedeció? ¿Cómo podremos saber si la gente obedeció a Jesús? Pues en la misma palabra de Dios nos lo va a decir. Hechos capítulo 19, versículo 18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Todo lo malo, ¿verdad? No iban a platicar que lavaron los trastes, que barrieron y que trapearon. No, lo malo, lo que antes habían hecho malo, sus pecados. Vamos a leerla otra vez. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Pero fíjense cómo al inicio de la lectura dice, muchos de los que habían aceptado la fe. O sea que no todos habían aceptado la fe. Como los judíos que no creyeron, los que lo crucificaron a Jesús. No todos aceptaron la fe, por lo tanto, esas personas que no aceptaron la fe, pues no se confesaron. Nada más los que aceptaron la fe empezaron a ir a confesar sus pecados. Pero sí obedecieron. Que hubo unos que no obedecieron, pues esas personas, ese lugar ahora lo tienen nuestros hermanos protestantes, porque ellos son los que no aceptan la fe de la iglesia de Jesús, ¿verdad? Están quedando en el lugar de aquellos judíos que no creyeron en Cristo. No creyeron en su predicación, ni en su iglesia, nada de lo que hizo Jesús. Entonces hay que ver de qué lado estamos nosotros, de los que aceptaron la fe o de los que sí aceptamos la fe. Estamos del lado de los que aceptamos la fe, ¿verdad? Por eso vamos luego a confesarnos nuestros pecados, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice, para que creamos que sí, nuestros sacerdotes pueden confesar los pecados, pues nos lo dice más claramente a través de la predicación de San Pablo, que es palabra de Dios. Lo vamos a encontrar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice Dios a través de San Pablo, uno de los apóstoles de Jesús, no de los 12 apóstoles. San Pablo fue llamado después, ¿sí? Los apóstoles fueron llamados cuando Jesús resucitó. San Pablo fue llamado a ser apóstol de él cuando Jesús ya estaba en el cielo, que se le apareció y lo tumbó del caballo, porque San Pablo al principio era un perseguidor de la iglesia, pero luego se convierte a Cristo y se hizo palabra de Dios. Hay muchas cartas de San Pablo en la Biblia, Romanos, Corintios, Efesios, Tesalonicenses, Gálatas, etc. Bueno, para que Dios nos hable, sí. Fíjense lo que nos dice San Pablo y ese también Dios. Dice, en Cristo, pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Cuando él dice a nosotros nos encarga el mensaje de la reconciliación, está diciendo que Jesús les encargó confesar a los apóstoles, porque él era un apóstol. Dice, a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. O sea, a ellos les encargó hacer la confesión a los hombres, a los cristianos. Sí, a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación, para que creamos que sí, los sacerdotes nos pueden descargar de los pecados, ¿sí? No, y todavía lo dice más, con un sentimiento que hablaba San Pablo, con una desesperación, porque muchos no se querían confesar, ¿se acuerdan? Dice, nos presentamos, acuérdense, los apóstoles, ¿sí? O los sacerdotes de Jesús, nos presentamos pues
como embajadores de Cristo, o sea, como enviados de Cristo. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara, los invitara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios, ¿sí? En nombre de Cristo, para que se animaran a confesarse con ellos, con los apóstoles. Ya no directo con Dios como leímos el Salmo 32. Ya no, porque ya vino Jesús a dejar un sacramento para salvarnos y darnos el cielo. Pero ahora San Pablo nos pide que creamos que ellos son enviados de Cristo, embajadores de Cristo, para desatarnos del pecado, porque ellos vienen de sus apóstoles, nuestros sacerdotes, vienen de los 12 apóstoles, vienen de San Pablo. Nos ruega, fíjense, nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios, porque en efecto es Dios quien nos llama a confesarnos a través de los sacerdotes. Es el mismo Dios el que nos está llamando, ¿sí? Entonces ellos nos lo piden en nombre de Jesús, déjense reconciliar con Cristo, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí vemos a los niños con Jesús. Ellos están cerca de Jesús. ¿Están reconciliados o no con Jesús? Ellos. Pues sí, ¿verdad? Porque están bien cerca de Jesús. Pero cuando la gente no está reconciliada de Jesús, no estamos ahí con Él, cerca de Él. Estamos lejos por el pecado. Pero cuando ya nos reconciliamos con Jesús, recuperamos su amistad. Y por eso ya podemos estar cerca de Él, por la amistad con Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Cómo queremos estar? ¿Así? ¿O así? Así, ¿verdad? Todos queremos estar así. Pues tan fácil, acudir al llamado de Dios que nos hace a través de nuestros sacerdotes a reconciliarnos con Dios. Continuamos.